Hola, ¿cómo están? Una nueva entrega del ciclo de charlas Cómo entender el mundo de hoy que proponemos desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad para avanzar con la reflexión compartida sobre temáticas que nos importan a todas y a todos los trabajadores. En este caso, un tema que tiene que ver con el cuidado de alimentos, con las precauciones, con el modo de resolver una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, sobre las cuales la pandemia ha potenciado el foco y para eso nos contactamos e invitamos a que participe de esta iniciativa a Erika Pitaro Hoffman. Erika es ingeniera de alimentos y es una de las cofundadoras de Bromatología en Casa. Hola Erika, gracias por estar Hola, acá con ¿cómo nosotros. están? Bueno, muy bien, muy contentos de poder compartir este rato con vos. Yo hablo de Bromatología en Casa, muchísimas de las personas que nos están viendo saben de qué se trata, porque tenemos la suerte de ser seguidores de las redes sociales de ustedes, pero antes de que nos metamos en el tema del cual vas a hablar un poco más eh, profundamente, contanos, ¿cómo es esto de bromatología en casa? ¿Cómo se les ocurrió? ¿A qué apuntaron? Mirá, nosotras somos tres. Mariana y yo fuimos a la facultad juntas en la Universidad de Morón y obviamente hablábamos por redes sociales porque siempre, si bien ingeniería en alimentos tiene un montón es muy amplia la salida laboral, puedes trabajar en control de calidad, en las fábricas, en investigación y desarrollo. Nosotras elegimos el camino de la inocuidad alimentaria de las auditorías de bromatología. Ella hacía ese trabajo para una cadena de supermercados grande y yo lo hacía para una consultora, para una empresa en una multinacional que hacía auditorías a distintos clientes. Entonces nos cruzábamos y hablábamos del tema. Y bueno, surge todo el tema de Instagram, del boom de las redes sociales, y veíamos que había muchas cuentas que empezaban a compartir algunas cosas de las que nosotros sabíamos, pero con información errónea. Uh -huh. Entonces Mariana me mandaba, me acuerdo por Instagram, y me decía, mirá la cosa que ponen, o mirá lo que dicen. En algún momento, Eri, tenemos que armar algo. Un día me agarró la loca, un 7 de septiembre del 2018, abrí la cuenta sin pensarlo, hablé con mis amigas y les dije, chicas, ¿el nombre este les gusta? Le dije, Mariana estaba con la bebé tenía, sí, creo que 6 meses, había recién sido mamá. Y me dice, no, vos decís que yo voy a poder con la nena. Le dije, esta es la contraseña y este es el usuario, hagámoslo porque alguien nos va a dormir si no. Nunca pensamos, pero ni de casualidad que iba a pasar esto. Y menos que después iba a venir una pandemia y que nos Claro. iba a empezar a seguir tanta gente. Igual ya no seguía bastante gente, pero como que fue el boom ahí y empezamos a salir en todos lados. Y Daniela se incorpora apenas abrimos la cuenta, es la seguidora número 54, ella se acuerda, porque nos empezó a mandar al mail posteos sobre plagas, porque obviamente nosotras, si bien tenemos conocimiento sobre plagas, porque tiene relación con la inocuidad alimentaria, Daniela es especialista en eso y ingeniera agrónoma. Entonces nos empezó a mandar de buena onda para que subamos cosas de plagas y le ofrecimos formar parte del equipo para que haga la parte de plagas. Así que bueno, somos nosotras tres y por supuesto a todo pulmón fue. No, no es que tuvimos a alguien conocido, que nos hizo, todas las personas que nos nombraron o que nos hicieron crecer la cuenta fueron orgánicas. No, no, Claro. la verdad es que no, somos tres chicas trabajadoras que hacen auditorías y nada más. Sí, yo creo que estas iniciativas de generar cuentas de divulgación y de información con palabra autorizada es una iniciativa muy saludable. En un momento en que hay Sí, tanta confusión con la sí. circulación de información, hay algunas cuentas como la de ustedes, hay otras que hablan sobre el tema de derecho, otros sobre el tema de fake news. Es decir, hay algunas que se instalan como referencia en lugar, bueno, a ver, si querés saber de qué se trata tal cosa, consulta tal cuenta. Me parece que está buenísimo porque están ocupando un lugar que creo que es muy importante en el concierto tan variado, heterogéneo y complejo de las redes, ¿no? Exacto, había como muchas cuentas de influencers que dan mucha información errónea. Pasa con muchos influencers fitness que dan consejos sobre nutrición sin ser nutricionistas. Bueno, Claro. nos pasaba lo mismo, no tan grave, pero nos pasaba lo mismo. Y está bueno, hay cuentas incluso de ginecólogas o de urólogos que te enseñan un montón de cosas que la gente no sabe y que yo me enteré incluso por las redes, porque es verdad, no se sabe, no se divulgan y esta gente lo hace de manera también muy orgánica y muy linda. Sí, así que bueno, por eso
Hoy vamos a hablar de la importancia del cuidado. Y bueno, yo me callo, me muteo, apago la cámara y te dejo a vos, Erika, Bueno, que después cuando termines te transmito algunas preguntas que tenemos dale. previsto eh, tra- plantearte. Vamos a hablar primero de lo que es la inocuidad alimentaria, que es la ausencia a niveles seguros y aceptables de peligro en los alimentos que puedan dañar a la salud de los consumidores. ¿Qué significa esto? Que en realidad, cuando un alimento es inocuo, quiere decir que no le va a causar daño a nadie que lo consuma, a ninguna persona. Es muy común que a nosotras nos digan, siempre lo hice así y nunca me pasó nada. Nos pasa mucho auditando, yo soy auditora de inocuidad alimentaria hace muchos años y capaz caes en una carnicería, por ejemplo, donde hay una persona trabajando hace 20 años y te dice, yo siempre lo hice así y nunca me pasó nada. Porque hay que diferenciar lo que es la población adulta sana de lo que es la población de riesgo. Acá. Entonces, si yo soy un adulto sano, una persona sin ningún tipo de patología de base, o no estoy embarazada, es como que mi sistema inmunológico puede hacer frente de mejor forma ante una cierta cantidad de microorganismos patógenos, una cierta cantidad de toxinas, frente a una población susceptible de riesgo que puede llegar a enfermarse gravemente. Cuando yo vendo alimentos a una diversidad de personas que no conozco, que pueden llegar a formar parte de esta población de riesgo, por lo que tengo que tener muchos cuidados y implementar lo que se llaman las buenas prácticas de manipulación. ¿Cuáles actos cotidianos alteran la inocuidad de nuestros alimentos? ¿Que un mal hábito me haga daño a mí significa que no va a hacerle daño a otra persona? No lo sabemos, puede que sí, puede que no. La población de riesgo incluye a personas mayores, menores de edad, pacientes portadores de HIV-Sida, personas inmunosuprimidas y embarazadas. En el caso del COVID, por ejemplo, las personas adultas mayores son una población de riesgo, y lo mismo incorporaron ahora a las embarazadas también. Son personas que ante una presencia de microorganismos patógenos puede verse gravemente afectada a comparación de una población adulta sana. Por eso es necesario implementar buenas prácticas de manipulación o manufactura. Ahora, si yo vendo alimentos, ¿son optativas esas buenas prácticas? No son optativas, son obligatorias. En Argentina están en el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, que el acceso al código es libre y gratuito en internet, en la página de la ANMAT, lo pueden descargar y lo pueden consultar. Quien manipule tiene la responsabilidad en la prevención de enfermedades aplicando estas buenas prácticas. Es una responsabilidad manipular alimentos. Uno lo hace a veces, se hace cuando falta capacitación, uno no lo hace a propósito, pero comete un montón de errores que pueden tener consecuencias en la salud de las personas. En el Código Alimentario, dentro de un montón de cosas que hay, se establecen reglamentaciones sobre la higiene personal y del lugar donde se manipulan alimentos, almacenamiento y manipulación de materias primas, uso de utensilios aptos, control de plagas, respeto de temperaturas de almacenamiento y cocción, entre otras cosas. Ahora nos tenemos que preguntar, al momento de cocinar, ¿tomamos recaudos? ¿Somos población adulta sana? ¿Vivimos con población de riesgo? ¿Vendemos alimentos? ¿A quién le vendemos alimentos? Nos han hablado muchas veces personas que trabajan en comedores de hospitales, por ejemplo, a las redes, y que a raíz de lo que leían se daban cuenta de que estaban haciendo muchas cosas mal. ¿Y qué persona más susceptible en su salud que una persona que está internada? Entonces, ¿qué puede pasar si yo no cumplo con las buenas prácticas de manipulación? Puede haber una contaminación, que es lo que tengo que hacer para evitar que un alimento pierda su inocuidad, es evitar la contaminación. Es la presencia no intencionada de sustancias o microorganismos dañinos para la salud presentes en el alimento. Tenemos tres tipos: física, química y biológica. Una a la que más rechazo le causa es la contaminación física, porque es la que se ve. Si yo encuentro un vidrio, un pelo, una viruta, un plástico, me va a causar mucho rechazo. Pero la contaminación física no es tan grave
como una contaminación microbiológica que no la veo. Entonces, uno cree que todos los daños, que un alimento cuando no está apto para consumo, yo me voy a dar cuenta, porque tiene mal olor, porque tiene mal sabor, porque tiene algo. Y en realidad, un alimento que me puede llegar a causar daño a la salud importante e incluso la muerte, está contaminado con microorganismos patógenos que no modifican características organolépticas. Ahora lo vamos a ver. En el caso de la contaminación física, viene a raíz de una mala manipulación en las cocinas o en las plantas, y lo que son indicadores. Si yo encontré un pelo en una hamburguesa, por ejemplo, o encontré un vidrio, o encontré una viruta, es porque puede estar pasando algo que puede tener consecuencias más graves. Son indicadores de fallas dentro de las cocinas. Si bien causa rechazo y está mal, yo lo veo, lo puedo sacar. Un pelo no le va a causar daño a la salud a nadie, pero son indicadores de fallas en la aplicación de las buenas prácticas. Ni hablar si hay una mosca, una cucaracha, un vidrio, ¿no? Por eso en las cocinas, excepto lo que es la vajilla, está prohibido el uso de vidrio, porque cuando se rompe las astillas no podemos no llegar a verlas, y también si hay presencia de madera o astillas o algo, indica que la limpieza no fue efectiva porque no pudimos retirar todo. Es como que nos damos cuenta de un montón de cosas que vienen a raíz de encontrar alguna partícula física en un alimento. Acá hay algunos ejemplos, que las fotos que nosotras usamos son de los seguidores que nos mandan o virales. No usamos fotos de nuestros clientes porque no se puede. Pero bueno, esto nos mandó un seguidor que es excremento de roedor. Acá hay un montón de fallas. Fallas en la limpieza, fallas en el control de plagas. Las plagas necesitan un montón de cosas para poder sobrevivir en un lugar, y se ve que les están dando todo como para que estén lo más cómodas ahí. Esto es un roedor dentro de la bolsa, pero lo que pasó acá es que es probable que estén, que seguro estaban en la bandeja donde iban a apoyar los panes listos para hornear, y había excremento, no la limpiaron, no la revisaron, los pusieron ahí y quedaron pegados. O en el mismo amasado los pudieron haber incorporado. ¿Por qué no limpiaron bien la mesada? Puede haber un montón de causas. Esto es un chocolate muy conocido, también lo mandó un seguidor a Instagram. Imagínense si esta empresa no puede llegar a poner algún detector de rayos X o invertir en eso para evitar que esto pase, ¿no? Bueno, ahí viene el dilema, ¿no? La inversión en calidad, que uno lo toma como gasto, pero en realidad es una inversión que puede evitar estas cosas. Esto es una tuerca en un muffin de una famosa cadena de cafetería. ¿Cuál fue la falla acá? ¿Y no hay un detector de metales en una empresa que le provee a esta empresa? Ahí también decimos, bueno, ¿no puedes invertir en un detector de metales para evitar que te pase esto? Y falla en el mantenimiento preventivo, por supuesto, porque no debería soltarse ninguna tuerca. Y acá, bueno, una colilla de cigarrillo en las famosas tutucas, no sé si tienen otro nombre, pero esto obviamente es una falla en la aplicación de buenas prácticas en las conductas del personal, que no debe fumar en lugares donde se manipulan alimentos. Y acá hay un plástico también, en una barra muy conocida, de una marca muy conocida, también fallas en los controles y en un montón de situaciones que se pueden analizar y las que podemos llegar a sacar las conclusiones de por qué pasa esto, ¿no? Es importante cuando a uno le pasa esto, yo soy auditora de FCC 22000, es muy importante llamar y hacer el reclamo. Les van a mandar cosas encima, pero es muy importante llamar y hacer el reclamo, porque así la empresa se entera de lo que está pasando y puede tomar acciones correctivas frente a eso. Siempre que les pase, no lo dejen pasar, llamen y digan, mira, tengo un plástico, tengo una tuerca, pasó algo, pasó esto, para que la empresa sepa lo que está pasando. ¿Cómo podemos evitar que suceda este tipo de contaminación? Bueno, invirtiendo en controles, ¿no? Acá, por ejemplo, faltaría un detector de metales. Y profundizar el tratamiento, el mantenimiento preventivo de las máquinas, porque esto no debería pasar. Contaminación química. Tenemos externos e internos que vienen propios con los alimentos. Por ejemplo, en casa, ¿qué nos puede pasar? Compramos botellas
a granel de productos químicos, bidones, y los trasvasamos a otro envase. Si ese envase no está rotulado o lo ponemos en una botella de gaseosa que tiene la etiqueta de la botella de gaseosa y no nos damos cuenta, lo podemos ingerir, por ejemplo. Eso sería una contaminación química. O si yo almaceno los productos químicos en altura y quedan destapados, se pueden caer, volcar arriba de superficies en contacto con alimentos. Otra de las cosas que pueden pasar en casa es que hagamos mal las diluciones de los químicos. La gente tiene la idea errónea de que usar más puro un producto químico hace que la limpieza o la desinfección sean más eficientes. Y esto es erróneo. Si hay una empresa que en su rótulo te pone usar 200 mililitros cada 5 litros de agua, es porque hay pruebas sobre en la que la mayor efectividad está esa dilución. Si yo uso más, no voy a desinfectar o limpiar más que a la dilución. Lo único que voy a hacer es gastar más plata y usar un producto más puro que me va a costar más remover. Y si quedan restos químicos en una superficie en contacto con alimentos, puede pasar a los alimentos después. Entonces, no usemos los productos más puros de lo que indica el rótulo, ni los mezclemos, porque al mezclarlos reaccionan químicamente, se pueden inactivar y se pueden generar vapores tóxicos que los podemos inhalar. Esas son causas de contaminaciones químicas que pueden suceder en casa. Falta de rotulado, mezcla de químicos, mal uso de los químicos, mal almacenamiento de los químicos, bueno, entre esos ejemplos. Pero bueno, siempre quiero destacar esto, ¿no? Que es muy común, porque nosotros lo sabemos por las redes y por los cursos que damos, que la gente mezcle los químicos porque cree que es más efectivo, o porque así lo hacía su abuela, porque así lo hacía su mamá, o que haga un mal uso de los químicos porque los usan puros. La cantidad de gente, el otro día hicimos como una cajita de preguntas, la cantidad de gente que usa la lavandina pura, cuando la lavandina es mucho más efectiva diluida en agua fría. Entonces, como que no podemos creer que estas cosas no se sepan, porque uno, está trabajando en esto, y decimos, bueno, acá hay que reforzar, la gente usa la lavandina pura, y la gente usa la lavandina pura para limpiar, cuando la lavandina pura sin aditivos solo desinfecta. Entonces es importante leer el rótulo y fijarnos para qué sirve ese producto que estamos llevando de la góndola. Otra cosa súper importante es llevar productos que tengan rótulo. Consumir, no importa de la marca, pero que sean productos que tengan un rótulo. Porque si yo compro productos todo suelto, que no tengan etiqueta, nada, no sé eso, a qué dilución se usa, no sé qué materias primas usaron, quién lo hizo, en qué condiciones, si está aprobado, no está aprobado, si me va a limpiar, si no me va a limpiar. Entonces, bueno, son todas cosas que pueden favorecer a una contaminación química en una cocina comercial o en una cocina hogareña. También tenemos las naturales, que están presentes en los alimentos, en los propios alimentos, por ejemplo, en la papa, cuando la papa está verde, es porque tiene presencia de solanina. La solanina se quita pelándola y se puede consumir la papa después. En grandes cantidades puede causar una intoxicación química, pero no es que la papa la tengo que desechar cuando estaba brotada o verde, con pelarla es suficiente. El arsénico o las toxinas marinas también son ejemplos de contaminaciones químicas naturales. Y por último, y la más peligrosa, es la contaminación microbiológica. Cuando hablamos de microorganismos, no son solo bacterias, tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos. En los alimentos los que más nos van a importar son las bacterias, a niveles de gravedad en las enfermedades que pueden causar, pero tenemos que saber que hay otros microorganismos que pueden causar enfermedades, como en el caso de la triquinosis, que es un parásito, o el virus de la hepatitis, por ejemplo. Pero bueno, los que son de mayor importancia son las bacterias. ¿Son todos malos para la salud? No, no son todos malos para la salud. Tenemos 3 tipos: buenos o útiles, alteradores o patógenos. Los buenos o útiles son los que se usan en forma controlada para hacer, por ejemplo, yogur, pan, queso, vinos. Nos preguntan mucho hay toda una movida que me parece muy, muy buena acerca de consumir alimentos más saludables, caseros, pero también hay que tener cuidado que hay un montón de cosas que hay que hacerlas de forma controlada y lo tiene que hacer gente que tenga conocimiento en lugares que estén preparados para eso, porque donde crecen cosas buenas pueden crecer cosas malas. Entonces, si yo quiero hacer yogur casero o quesos caseros,
siempre nos preguntan sobre estas cosas y nosotras no respondemos con las conservas, porque si yo los hago mal o hago algún paso mal, puede llegar a ser grave para la salud, porque pueden crecer microorganismos patógenos que me pueden causar enfermedades, además de los microorganismos benéficos que crecen en estos alimentos. Entonces, bueno, si quieren hacer de manera casera, sacando lo que son los panes, que eso no tiene ningún riesgo, si quieren hacer de manera casera, manipular con alimentos perecederos, capacítense, asesórense y háganlo de manera segura, porque donde crecen cosas buenas, pueden crecer cosas malas. Bueno, también se usan para tratamientos de fluentes, estos microorganismos benéficos, para hacer medicamentos. Los microorganismos alteradores son los que dañan a los alimentos, modifican olor, color, textura, sabor, y lo podemos ver. Entonces, cuando hay una creencia, como dentro de los mitos de los que estuvimos hablando, que la gente dice, bueno, si no tiene feo olor, feo sabor, feo color, me lo puedo comer igual. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un microorganismo alterador, lo veo, lo siento, lo huelo, no lo consumo. Y encima, estos microorganismos alteradores no son dañinos para la salud, exceptuando algunos hongos que pueden llegar a tener algunas toxinas. Entonces, que un alimento no tenga feo sabor, feo color o feo olor, no significa que no me cause enfermedades. Entonces, ojo con eso, porque si yo no cumplo, no respeto la cadena de frío, porque si no, no existiría todo esto. Si yo me daría cuenta tan fácil de que un alimento me va a enfermar, no existiría el control el control de la inocuidad de alimentos, porque me daría cuenta. Estos microorganismos alteradores me hacen dar cuenta que el alimento está contaminado y lo desecho. Y también son indicadores de que puede crecer algo peligroso. Entonces lo tiro, no lo consumo, pero no sucede lo mismo con los patógenos, que causan enfermedades que hasta pueden causar la muerte, especialmente en la población de riesgo. La mayoría de estos no hacen que cambie el aspecto de los alimentos, no modifican características organolépticas. El alimento puede estar en perfectas condiciones y estar contaminado y causar enfermedades graves, hasta causar la muerte. Hace un par de años hubo un caso de un consumo de hummus de 2 chicas que consumieron un hummus que se elaboraba de manera casera, en ausencia de oxígeno, era un envasado al vacío, y creció Clostridium botulinum, que liberó la toxina botulínica y casi se mueren. Bueno, y el alimento estaba en perfecto estado. ¿Por qué? Porque estos microorganismos no modifican al alimento. Uno no se puede dar cuenta de que eso está contaminado con un microorganismo patógeno. No lo podemos ni ver ni oler, no nos podemos dar cuenta. Entonces, es muy importante manipular con cuidado, aplicar buenas prácticas y consumir alimentos de lugares seguros. Otra cosa, otro mito que vamos a erradicar es: ¿el calor mata todo? No te preocupes, que esto se cocina y el calor mata todo y el fuego mata todo. El fuego no mata todo. Solo baja los microorganismos a niveles, destruye microorganismos a niveles seguros. Pero si yo tengo una carga inicial muy elevada, la carga final no va a ser tan baja. Perdón, voy a cerrar algo. La carga final va a seguir siendo elevada. Entonces, si yo aplico calor, cocino, aplico cocción, por más que pase la cocción de ese alimento, al final no va a ser seguro porque la carga inicial era muy elevada, porque por ejemplo no respeté la cadena de frío, y si yo al alimento le doy tiempo, temperatura y los factores de crecimiento bacteriano, ese alimento, por más que pase por el proceso de cocción, no va a ser seguro al final. Y además, hay muchos microorganismos, muchas bacterias producen toxinas que con el calor no se van, que no se destruyen con el calor. Si yo tengo un alimento que está muy contaminado al inicio, que tiene toxinas y una cantidad muy elevada de microorganismos, por más que yo lo cocine, al final no va a quedar seguro. Entonces no nos confiemos en que el calor mata todo, porque si no también sería mucho más fácil, ¿no? No tendría que refrigerar las carnes crudas, por ejemplo, porque total las voy a cocinar, y eso no sucede. Si yo controlo todas las buenas prácticas antes de cocinar, mi producto final va a ser mucho más seguro.
¿Puedo descongelar alimentos a temperatura ambiente? También es algo que hace mucho la gente en sus casas. La verdad es que no, porque cuando yo estoy descongelando el alimento, si bien adentro está congelado, afuera no. Y la parte externa tiene contacto con la temperatura ambiente y va a empezar a hacer el crecimiento mucho más rápido en la superficie. Durante el descongelamiento, las bacterias se multiplican, y si yo vuelvo a congelar ese alimento y no pasa por un proceso de cocción antes de volver a congelar, la presencia de las mismas es mucho mayor. Entonces ya voy a volver a congelar con una carga mucho mayor de microorganismos. Cuando yo estoy congelando un alimento, se activan enzimas y se forman cristales de agua, que esos cristales de agua rompen las estructuras. Por eso cuando uno descongela hay pérdida de agua. El alimento, cuando está descongelado, no es igual a antes de congelarse, a la versión en fresco. Entonces, cuando yo descongelo ese alimento, va a cambiar la textura, puede cambiar el sabor. Si yo lo vuelvo a congelar, lo vuelvo a descongelar, va a verse también afectada su calidad. ¿Cómo conviene congelar los alimentos? Conviene hacerlo con el menor espesor posible, por dos motivos. Para que el congelamiento sea más rápido y para que se formen cristales más chiquitos. Si yo congelo los alimentos en porciones muy grandes, adentro se van a formar cristales muy grandes. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido es el congelamiento, más chiquititos son los cristales. Adentro va a tardar mucho más en congelarse, por ende se van a formar cristales más grandes que van a romper más estructuras. Acá, el enfriamiento rápido. Bueno, el enfriamiento muy rápido a niveles hogareños no se puede lograr. Se hace, por ejemplo, con nitrógeno líquido. Pero si yo enfrío lo más rápido que puedo, van a ver, miren, el alimento se mantiene bastante bien, a diferencia de un enfriamiento muy lento, que sería lo que pasa en las porciones muy grandes de alimentos. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, si tengo un trozo de carne muy grande, adentro va a pasar esto, y en la parte de afuera va a suceder esto. Bueno, a raíz de la presencia de microorganismos patógenos vienen lo que se llaman ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué es una ETA? Es una enfermedad causada por ingerir un alimento contaminado, que pueden causar brotes. ¿Qué sucede? ¿Qué es un brote? Es cuando dos o más personas no relacionadas se enferman con los mismos síntomas. ¿Cómo se confirma un brote? Con ensayos de laboratorio, como pasó con estas dos chicas del humus. La mayor fuente todos habrán escuchado en algún momento hablar de contaminación cruzada, y uno cree que es a raíz del mal uso de las tablas de corte. Y nosotros siempre decimos que la mayor fuente de contaminación cruzada son las manos, así que es muy importante y darle muchísima importancia al lavado de manos. Las manos, las plagas, el agua y el agua contaminada son los medios de transporte más comunes de las enfermedades transmitidas por alimentos. Hubo hace unos años en Argentina un brote muy importante de cólera, por ejemplo, que bueno, a raíz de la implementación del uso de la lavandina para sanitizar el agua, pudo controlarse, pero estas cosas suceden. La ETA constituye, las enfermedades transmitidas por alimentos son uno de los problemas principales mundiales de salud pública. Bueno, me habían preguntado la relación con el COVID-19. En realidad está demostrado que el COVID-19 no se transmite por alimentos, pero hay algunas cuestiones que sí se asemejan. Por ejemplo, profundizar en el lavado de manos, en las cuestiones de higiene, porque las enfermedades, los virus respiratorios sí se pueden contagiar por las manos. El COVID-19 no es una ETA, no es una enfermedad transmitida por alimentos. La gente tenía mucho miedo con las compras, con el delivery. No se preocupen porque no se transmite por alimentos. También me habían preguntado acerca de, por ejemplo, la manipulación de huevos, que hay muchas dudas en torno a esto, que viene relacionado de las enfermedades transmitidas por alimentos. Una de las enfermedades que pueden transmitir los huevos es la salmonelosis, que viene de la bacteria de la salmonela. La salmonela
a diferencia de otras bacterias, puede crecer a temperaturas más bajas. Por eso, por ejemplo, el pollo requiere temperatura más baja que la carne vacuna. Si voy a una carnicería y veo que el pollo y la carne están en la misma góndola, ese pollo por lo menos debería estar a 2 grados, no más. Y dudo que todo eso esté a 2 grados. Así que ahí, ojo, duden, porque me da más seguridad que esté en otro lado, que están en heladeras un poco más frías. Puede crecer hasta 45,6, el mayor riesgo es en pollo y en huevos. En el caso de los huevos, nos preguntan mucho, ¿los tengo que lavar? ¿No los tengo que lavar? La realidad es que no hay que lavarlos. Si están muy sucios, muy sucios, tampoco se deberían consumir, porque eso indica que la gallina tuvo diarrea. Entonces, esos huevos no son aptos para consumo. Si están sucios, los almaceno en un recipiente cerrado con tapa y los manipulo como si fuera carne cruda, como sucio. Ese recipiente lo tengo que meter en la heladera para que el huevo dure más, pero hasta que tome temperatura, déjenlo sin tapa, porque si no va a condensar y se van a llenar de hongos en la superficie. Porque como los estoy metiendo en la heladera a una temperatura ambiente y adentro de la heladera hace frío, ese cambio de temperatura va a producir condensado, va a formar agua y pueden formar hongos en el huevo. Así que lo almacenamos un ratito destapado y después lo tapamos. Puede ser un recipiente plástico, un tipo tupper. Pero lo almacenamos como crudos, o sea, manipulamos, nos lavamos las manos, no lo almacenamos con los cocidos, pero no los laven. ¿Por qué no hay que lavarlos? Porque el huevo tiene una capa protectora natural, que si yo lo lavo, esa capa protectora se va, y acuérdense que es poroso. Si yo lavo el huevo, se va a ver mucho más susceptible a que los microorganismos de afuera ingresen adentro. Es una protección natural que tiene el huevo. Y a niveles industriales, si lavan los huevos, el código establece que los deben volver a recubrir. Tienen que volver a colocar una protección. Bueno, la descripción del huevo es esta. ¿Cómo me doy cuenta que el huevo está viejo? Que el huevo... ¿Cómo me doy cuenta que ese huevo no está apto para consumo? Bueno, acá abajo, corro esto, hay una cámara de aire que cuanto más viejo se pone el huevo es porque hay mayor intercambio de oxígeno con el exterior. Entonces va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Y por ende, si yo sumerjo el huevo en un vaso con agua, va a flotar. Si flota es porque ese huevo está viejo. ¿Me va a enfermar? ¿Me va a dar salmonela? No lo sé, porque esas cosas se confirman en ensayos de laboratorio. Pero sí lo que te puedo afirmar es que ese huevo está más viejo. Por ende, que existe un mayor riesgo de que pueda llegar a haber algún microorganismo patógeno dentro del huevo. No lo podemos afirmar, no lo podemos asegurar, pero aumenta el riesgo. Y cuando ven ese hilo blanco en el huevo, no es peligroso, es la chalaza, es lo que permite mantener a las yemas centradas y que no se asusten, no significa que el huevo tenga nada de raro y nada malo. ¿Qué pasa durante el almacenamiento del huevo? Bueno, van a notar que en los supermercados no están en la heladera. SENASA no exige refrigeración en la heladera de los huevos en los supermercados. En casa nos conviene tenerlos en la heladera porque duran más. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hay cambios bruscos de temperatura con respecto al huevo, hay condensación de agua y eso va a aumentar la permeabilidad de la cáscara, se va a llenar de agua y va a aumentar los poros, se dilatan y pueden llegar a entrar microorganismos. Entonces, ¿qué dijo SENASA? Bueno, en los supermercados, para evitar tantos cambios bruscos de temperatura, los tenemos a temperatura ambiente. Y cuando la gente llega a su casa, los guarda en la heladera o los deja a temperatura ambiente. Puedo dejarlos a temperatura ambiente en casa, pero me van a durar menos tiempo. Si yo consumo rápido esos huevos, no va a pasar nada. Cuando los almaceno, aumenta la cámara de aire, por eso flotan, disminuye la viscosidad de la clara. Las yemas van a notar cuando rompen el huevo que se desarma, que la clara se pone un poco más amarillenta. Se sufren bastantes modificaciones el huevo que me puedo llegar a dar cuenta. Siempre recomendamos que cuando estamos cocinando, los huevos se rompan en un pocillo aparte, porque puede estar en mal estado y podemos contaminar toda la mezcla. Esta es la prueba de flotabilidad. Cuando el huevo está fresco se mantiene así, y cuando el huevo empieza a envejecer, empieza a flotar.
Bueno, ahora vamos a hablar de sanitización de vegetales. Es un dilema este que trajo muchos, tenemos bastante oposición respecto del uso de la lavandina. Bueno, recordemos que el uso de la lavandina nos salvó el cólera en su momento, y que se usa la misma dosis que en ese momento que es la dosis de desinfección de agua, no es que estamos echando un chorro de lavandina para los vegetales. Es la misma dosis de desinfección de agua, entonces no hay riesgo. ¿Por qué tengo que sanitizar los vegetales? Porque crecen en la tierra, porque no sabemos cómo se aplicó, no sabemos si hubo un correcto aplicación de buenas prácticas agrícolas, por el transporte, por la manipulación en verdulerías, porque puede haber plagas, porque en los depósitos puede haber palomas, cucarachas, roedores. Por un montón de causas se recomienda sanitizar los vegetales. ¿Cuál es el objetivo? Bajar la carga microbiana, pero no solo de microorganismos que me puedan causar enfermedades, sino también de microorganismos alteradores que me pueden dañar esos vegetales más rápido. Nosotros siempre les decimos en las cuentas que prueben al sanitizar y que se fijen cuánto tiempo les dura en la heladera, y nos han mandado recipientes con lechuga de 2-3 semanas. Les va a durar muchísimo más porque, por supuesto, baja la carga de alteradores que dañan esos alimentos. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, pueden hacerlo en un recipiente o pueden hacerlo si consumen muchos vegetales o compran muchos vegetales en la bacha de la cocina. La tengo que primero limpiar bien, que no queden restos de grasa ni de alimentos, y la tengo que desinfectar con una pava de agua hirviendo para que baje la carga de microorganismos de la bacha, ¿no? Que es una superficie que suele estar contaminada. Después, eso es después de lavarlos, los lavo, les saco la tierra, todo. Bueno, después limpio y desinfecto la bacha. Preparo la lavandina apta para desinfección de agua o alimentos, que no es cualquier lavandina, es la que tiene el símbolo de la gotita en el rótulo. No puede ser la lavandina aditivada, ni con perfume, ni lavandina en gel. Tiene que ser solo esa, que es la misma que se usó en la época del cólera, que es la lavandina pura, y en la dilución que diga el rótulo para desinfección de agua, que suelen ser muy poquitas gotas por litro. Entonces, si me dice en el rótulo 5 gotas por litro de agua, bueno, calculo 1 litro de agua, 5 gotas de lavandina. Otro litro de agua, 5 gotas de lavandina. La primera vez suele ser bastante tedioso hasta que uno le agarra la mano. Yo ya sé que tengo que llenar 5 jarras y meter 20 gotas, por ejemplo. Entonces es súper rápido. Dejo pasar el tiempo que me indique el rótulo de la lavandina, y si yo hice bien la dilución, la saco los vegetales, los dejo secar y no hace falta enjuagar. Si me genera dudas, siento olor, me da inseguridad o eché gotas de más, lo que tengo que hacer es enjuagarlos y ya está. No se asusten, porque a veces me dicen, ay, ¿sabes qué? Eché gotas de más o le siento olor. Bueno, enjuagalo y no va a pasar nada. Pero no le tengan miedo al uso de la lavandina, porque lo que intoxica de los productos químicos son las dosis, ¿no? No. Por supuesto, si yo me tomo 1 litro de lavandina puro, me va a intoxicar, pero si yo uso la dosis que se usa para desinfectar el agua, no me va a causar daño a la salud. Bueno, entonces, una vez que desinfecto la bacha, pongo el tapón, calculo la cantidad de agua, coloco las gotas de lavandina que me indica el rótulo, dejo el tiempo que establece el rótulo, saco esos vegetales y los dejo secar. Importantísimo, antes de guardar en la heladera, que estén súper, súper secos, porque si quedan húmedos se van a deteriorar. Pasa mucho con las hojas verdes, hay algunos secadores tipo centrífuga, o los puedo secar con papel, con un repasador limpio, pero guárdenlos en la heladera bien, bien, bien secos. Y van a ver que van a notar que les va a durar muchísimo más tiempo. Orden de los alimentos. Siempre en la heladera los cocidos tienen que ir arriba y los crudos tienen que ir abajo. Pero más allá de eso, tengo que tratar de almacenar todo en recipientes cerrados o tapados, para evitar contaminación cruzada, para evitar contaminar la heladera y para evitar que haya intercambios de aromas dentro de la heladera y que eso me afecte la calidad de los productos.
Por ejemplo, si yo guardo una torta, una tarta de ricota, y guardo un alimento condimentado con cebolla y ajo, todos los alimentos grasosos, como las mantecas, las leches, van a tomar gusto a eso, si yo no lo protejo bien. Más allá del riesgo microbiológico, o de contaminación cruzada, o de contaminación en la heladera. Imagínense, descongelo una carne en un plato, chorrea los jugos, el agua de la rotura del celular, porque eso libera líquido, y salpica la base de la heladera, las rejillas, eso cae, estoy contaminando la heladera. Si ustedes almacenan todo en recipientes cerrados con tapa, van a notar que la heladera se va a ensuciar mucho menos y que no la voy a tener que limpiar tan seguido. Los vegetales van en cajón especial inferior, cubierto. Los huevos en estantería inferior, como les dije, un ratito déjenlos sin tapa, pero después coloquen la tapa de eso. Y la idea es que esté todo almacenado en recipientes cerrados. En las alacenas, alimentos no perecederos en envases de origen o en envases o en recipientes o bolsas herméticas, más que nada para evitar la infestación con plagas. Higienizar envases y verificar su integridad. Una de las cosas que también nos dijeron con el tema del COVID, bueno, yo desinfecto todas las compras por el COVID, en realidad no hace falta por el COVID desinfectar las compras, pero sí, si les genera duda, lo pueden hacer igual, porque en los depósitos donde están estos alimentos, muchas veces hay plagas, hay roedores, hay cucarachas, hay palomas, o el mismo repositor puede tener las manos contaminadas. Si les genera inseguridad o quieren almacenar en su alacena las cosas limpias, pueden utilizar alcohol al 70 con un trapo, por ejemplo, y se pueden quedar más tranquilos. Pero la verdad es que por COVID-19 no hace falta desinfectar ningún tipo de envase ni ningún tipo de alimento. Sí por otras causas, si quieren. Cuando estoy haciendo las compras, me tengo que fijar que en los envases la fecha de vencimiento no esté borrada, sea legible, que no esté adulterada. A veces pasa que hay alimentos que están un poco más baratos, más económicos, porque tienen la fecha de vencimiento borrada o no se nota una parte. Ojo, porque puede llegar a estar vencido o adulterada esa fecha. Bueno, en el caso de las cocinas comerciales, si yo abro un paquete, tengo que colocar la fecha en la que lo abrí, y no es lo mismo la duración de un alimento en envase cerrado que una vez que lo abro, porque hay intercambio de oxígeno, porque ingresa oxígeno a ese alimento. Fíjense en los rótulos, por ejemplo, sucede en el caso de la leche, que dice, una vez abierto, conservar en la heladera durante 3 días. Cuando eso cerrado fuera de la heladera dura muchísimo tiempo más. Bueno, es una de las cosas que yo tengo que leer en los envases para tener en cuenta al almacenar mis alimentos. Y por último vamos a hablar de limpieza. Que una superficie esté limpia no significa que esté desinfectada. Y para poder desinfectar necesito primero limpiar. ¿Qué significa limpio? Que está libre de suciedad y de contaminación. Para limpiar necesito tiempo, acción mecánica, concentración y temperatura. Como les expliqué antes, yo tengo que usar los productos químicos en la dosis que me indica el rótulo. Ni usar de menos, ni usar de más. Usar de más no me va a servir, y usar de menos no va a ser tan efectiva esa limpieza y desinfección. Acción mecánica es la acción de refregar. Si yo no refriego, no saco la suciedad, por más producto químico que eche, no se va a ir. Necesito remoción física, acción mecánica. Tiempo de contacto. Cuando nosotros preguntamos cuánto tiempo dejan por un producto químico, ¿lo dejás pasar los 10 minutos que dice el rótulo? La mayoría te responde que no esperan. Pasan el producto químico y limpian. Y enjuagan y sacan. Dejen el tiempo de contacto que indica el rótulo. Son 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos, para que sea efectivo esa limpieza y desinfección. Y por último, la temperatura. No todos los químicos requieren uso de agua caliente, por ejemplo. La lavandina requiere uso de agua fría. Entonces, fíjense qué temperatura es la que requiere del agua ese producto químico en particular. Para limpiar tenemos detergentes. Por ejemplo, los detergentes por sí solos solo limpian, no desinfectan.
mucha gente nos decía, yo limpio los vegetales con detergente. No lo hagan. Primero, que el detergente no desinfecta. Segundo, que el detergente no es un producto químico que esté aprobado para contacto directo con alimentos, y porque la espuma es muy difícil de sacar de algunos vegetales como las hojas verdes, por ejemplo. Bueno, el detergente es un producto químico que disuelve la grasa y elimina la suciedad. Hay distintas versiones, pueden usar el que más les guste. A diferencia de los desinfectantes que solo desinfectan, bajan la carga de microorganismos a niveles seguros, hay productos químicos que limpian y desinfectan y lo tienen que indicar en su rótulo. Pero hay productos que solo desinfectan, como la lavandina pura, o que solo limpian, como el detergente. Y hasta acá llegamos con todo el temario de hoy que me habían solicitado. No sé si hay alguna consulta, si hay algo que no se entendió bien. Bueno, clarísimo todo. Algunas cosas que me aparecen, que me generan alguna reflexión. En principio, la batalla cultural, porque digamos, toda esta temática venía siendo resuelta con imaginarios sociales, culturales, Sí. familiares, ¿no? Chancho limpio nunca engorda, decían, ¿no? Por ejemplo, o la cosa está del chiste de largar en los 3 segundos. Si te cae algo al piso, si pasaron menos de 3 segundos, levantalo y comelo que sigue todo igual. Bueno, Bueno, hay un frente a lo montón primero de que mitos. dijiste, frente a lo Sí, primero que dijiste, el chancho limpio nunca engorda. Bueno, yo a la gente le digo, ¿cuál era la expectativa de vida de la gente en 1920 o en el correcto. 1900? ¿Y cuántos años vive la gente ahora? Que hay Claro. vacunas, que hay inocuidad alimentaria y que hay un montón de cosas que hacen que vivamos más. Entonces, ojo con eso, porque están instaladas estas cuestiones culturales, ¿no? Sí, Que sí, hay por que eso digo erradicar. que es una batalla más complicada que cuando vos hablas de un tema que no, sobre los cuales no hay saberes supuestos previos. Acá sí hay saber, acá la abuela sabe cómo se hace tal cosa, ¿no? Y después están, bueno, la otra cosa que influye mucho, creo yo, es la cuestión socioeconómica, a ver que es una pregunta relacionada a eso. Pero digo, hablando de temas de mitos, a mí particularmente me gusta mucho el tema del asado. Lo pensaba cuando decía el calor mata todo. Uno encuentra una parrilla vieja, perdida, la pone un rato en la llama y después hace el asado tranquilo. Es decir, ¿eso está bien o no resolvemos nada? O sea, si no es con el fuego, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo generamos las condiciones mínimas de garantía de higiene para poder avanzar con el proyecto del asado? Mira, en un adulto sano, si vos agarras una parrilla y metés un trozo de asado que haya estado bien refrigerado, bien manipulado, no hay mayores riesgos. Sí, límpienla antes, Claro, ¿no? La verdad es que incluso la carne entera, el trozo entero, puede quedar más rojo adentro para población adulta sana, no para embarazadas, no para niños, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro el corte de carne es virgen. No sucede lo mismo con las hamburguesas, que no es virgen el corte de carne, tiene que estar completamente cocido. Pero la verdad es que si yo compré una carnicería que respeta más o menos las buenas prácticas, que la carne estaba almacenada a menos de 5 grados, que es fresca, no hay mayores riesgos, la verdad. Ahora, si yo manipulo la carne, el asado crudo, no me lavé las manos y después está el asado hecho y lo toco con las manos sin lavármelas, y bueno, ahí claro, aumenta el riesgo de que te pase algo. Ahí la persona que manipula alimentos se tiene que lavar las manos entre pasar de crudo a cocido, claro. mínimamente. No sé, bueno, uno más o menos sabe si convive con población de riesgo o no. Yo les digo a las chicas embarazadas, no comas ensalada en ningún lado, en cualquier lado, porque vos estás mucho más susceptible a que te pase algo. Un claro ejemplo es la toxoplasmosis, que en adultos sanos pasa desapercibido y en embarazadas puede causar problemas en el feto. Eso se encuentra en carnes poco cocidas o en vegetales sin sanitizar. Claro. Y Eh, sucede, hay análisis de laboratorio que lo respaldan. Otro problema que yo, digamos, lo padezco como consumidor es lo poco amigable de los rótulos, ¿no? Los rótulos de los productos, la letra es muy chiquitita. Bueno, Sí, yo o entiendo que además sea, tiene es que la cumplir una ley. cantidad de requisitos, de que tiene que Sí, tener es una la cantidad de ley. Es información, muy difícil. pero es muy complicado Sí. porque se hace muy difícil leer a Pero si veces eso. respetan el tamaño mínimo del código, ya está. Sí, eso es una cuestión legal. Sí, No eso se es puede un hacer tema. mucho. Y la otra cosa, la última cosa que te quiero preguntar, que es por ahí más complicada de resolver, es hoy lo que nos pasa en este mundo en el que vivimos es que muchas veces terminamos de comer y hay alimento que cocinamos, que preparamos, que no lo vamos a consumir. Obviamente hay un montón de gente hoy que puede recibir ese alimento, que necesita comida,
Y son muchísimas las personas que se ocupan de aquella comida que por ahí no consumen, proveérselas a gente por ahí en situación de calle. Bueno, ¿qué cuidados hay que tener cuando uno una cantidad de comida no va a consumir y la va a destinar a dársela a otra persona? ¿Cómo hacer? A veces no se la das directamente, a veces la dejas en un lugar para que alguien que pasa se la lleve. Bueno, ¿qué podemos recomendar en relación a todo eso? Siempre que esté en algún film, un recipiente, que esté limpio, que sea apto para contacto con alimentos y que lo proteja bien. Más que nada también de las plagas o de las cosas que pueda Claro. haber en la calle. En invierno no hay grandes riesgos porque la temperatura ambiente es bastante baja, pero en verano, si bien queremos ayudar y hacer una obra de bien, podemos intoxicar a esa persona. Entonces, si ustedes conocen a quien ayudan, le pueden decir, mira, pasate por casa, te lo doy directo de la heladera, o pasate a tal hora, o te lo dejo acá a tal hora. Buscarle la vuelta para, dentro de lo que se pueda, a esa persona no solo ayudarla a que se alimente, sino que también a que no se enferme. ¿Por qué? Claro. Porque seguramente la situación de calle hace que esa persona sea de mayor riesgo, que esté mucho más vulnerable a que se pueda enfermar frente a una población adulta sana. Ni hablar si está en situación de calle y está embarazada, o hay chicos, ¿no? Claro, claro, claro. Es mentira que no les pasa nada, sí les pasa, sí les pasa. Mucha gente dice, a ellos no les pasa nada, mentira, sí les pasa. Y la calidad y la expectativa de vida es mucho menor. Sí, 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 sí. Sí, por eso es importante, porque una vez ve situaciones en las que la gente busca en los tachos de basura. Entonces, digamos, si nos quedó comida, si no vamos a comer, envolvámosla, cuidémosla, no la Eso, mezclemos bien con algo. envuelta. Claro, Bien envuelta, no sé si le quieren poner algún gel más que. El problema es en verano. Ahora, bueno, si hay 5 grados afuera, la verdad es que el rato hasta que pasa alguien a recoger eso, no va a pasarle nada. perfecto. Bueno, Erika, buenísimo, muy amplia tu explicación. Se me generan un montón de temas, te daría 200 Sí, millones de viste, eso preguntas, pasa, ¿no? nos pasa mucho en los cursos. Este, Y capaz que decimos, bueno, el temario está pensado para 3 horas, llegamos re bien y después nos preguntan de todo y estamos un montón. Claro, porque tiene que ver con esto que hablamos al principio, de las cuestiones de culturas construidas con una lógica y de pronto esto viene a cambiar todo esto. Pero bueno, lo que es importante es seguir trabajando en la divulgación de toda esta problemática, porque las Sí, cosas no es que el problema es que se resuelven mal. No es que no se sabe cómo resolver, entonces busco cómo resolverlo. No, hay un imaginario de que, bueno, esto se hace así porque siempre se hizo así. Y no, a lo mejor no se hace así. Entonces, pasá el chivo, por favor, del nombre de la cuenta. bromatología en ¿Cómo se casa. ubican? Dale. Estamos en Instagram como Bromatología en Casa, en Twitter como @broma en casa y en Facebook como Bromatología en Casa. Al Facebook la verdad es que nosotros subimos todo a Instagram que automáticamente se publica en Se Facebook, pero replica, no claro. contestamos mucho en Facebook, la verdad es esa. Instagram, es por Instagram. Claro, sí, sí, el fuerte está en Perfecto, Instagram. perfecto. Bueno, Y Erika, también te en la página web, agradecemos. ¿no? Bien, www.bromatologiaencasa.com.ar. muy bien. Todo el chivo completo pasamos. Bueno, te agradecemos enormemente haber compartido este rato. Nos resultó sumamente ilustrativo Bueno, y útil. muchísimas gracias. Y prometemos cambiar algunos hábitos que un señor como yo de mi edad, algunos tengo incorporados. Y bueno, a partir de las cosas que escuché hoy, vamos a empezar a cambiar conductas. Muchas Buenísimo. gracias Gracias a vos. y nos seguimos viendo. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en esta nueva charla y nos estaremos viendo próximamente con otra entrega del ciclo de charlas Cómo entender el mundo de hoy. Chao, buenas tardes. Gracias.